Can Yaman y Demet Özdemir. La guerra secreta que vivieron por su amor y que te va a dejar con la boca abierta. Si creías que lo sabías todo de esta pareja, prepárate porque vienes salseo del bueno. A ver, seamos sinceros. Can Yaman y Demet Özdemir, uff. Pareja explosiva, ¿verdad? Su química en Erkencikus era de otro mundo, traspasaba la pantalla. Y claro, los fans, locos perdidos. Querían que esa historia de amor pasara de la ficción a la realidad, y zas, sucedió. Pero ojo que lo que empezó como un cuento de hadas tuvo sus sombras, y unas cuantas. La gente habla mucho de lo enamorados que estaban, de lo bien que se complementaban. Y sí, eso era obvio. Pero lo que pocos saben, o lo que se callan, es la batalla campal que libraron para mantener su relación a flote, especialmente por culpa de la presión. No hablo de una presión normal, hablo de una presión que te puede volver loco. ¿Y de dónde venía esa presión? Pues mira, gran parte de ella venía de los fans. Sí, tú oye. Esos mismos fans que hoy los idolatran, en su momento se convirtieron en un auténtico muro. ¿Por qué? Porque querían controlarlo todo. Querían saber cada detalle de su vida, cada movimiento. ¿Un café juntos? Noticia de portada. Una discusión. El fin del mundo. Se sentían como dueños de la relación y eso, para una pareja joven y enamorada, debió ser asfixiante. Pero no solo eran los fans. No. También estaba la propia industria. Los productores, las cadenas de televisión, querían explotar al máximo ese fenómeno Yaman Özdemir. Les vendían como la pareja del momento, la pareja perfecta. Y claro, eso se traduce en dinero, en contratos millonarios. Así que para ellos cuanto más tiempo juntos y más perfecta la imagen, mejor. Imagínate tener que vivir tu relación bajo ese microscopio constante con deadlines de romance. Uf, agotador. Y aquí viene lo fuerte, lo que poca gente se atreve a decir, esta presión, este querer controlarlo todo los desgastó. Para ser honestos, muchas relaciones no sobreviven a algo así. Es como si te pusieran una olla a presión y dijeran, a ver cuánto aguantáis sin explotar. Y ellos, por mucho que se quisieran, eran personas. Tenían sus propios ritmos, sus momentos de querer estar tranquilos, de simplemente ser pareja sin que cada paso fuera analizado por miles de ojos. Muchos dicen que se separaron porque la rutina o la distancia. Pero yo sospecho que fue más bien una mezcla de todo esto. La industria quería más, los fans querían más y ellos solo querían vivir su amor a su manera. Y al final, esa guerra constante contra el mundo, contra las expectativas, contra la presión, los desgastó hasta el punto de decir basta. Es triste pensarlo, ¿verdad? Ver cómo algo tan bonito puede ser arruinado por tanto ruido exterior. Piensa en esto, cuánto de lo que vimos en las redes sociales era real y cuánto era una actuación forzada por la presión. ¿Estaban realmente viviendo su historia de amor o estaban viviendo la historia que querían que vivieran? Es para reflexionar. Al final, aunque ya no estén juntos, el legado de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja sigue dando de qué hablar. Y esta guerra secreta, esta batalla por su amor contra las expectativas, es una parte fundamental de su historia. Una historia que, creo yo, nos enseña mucho sobre la fama, sobre el amor y sobre lo difícil que es mantener algo auténtico cuando el mundo entero opina. Pero ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que si hubieran tenido más privacidad, su relación habría durado?